Hola, les doy la bienvenida a la séptima clase del módulo Excel dentro del curso que están realizando. En esta clase vamos a trabajar básicamente con gráficos, esto es la representación alternativa de nuestros datos que están en forma numérica mediante gráficos. Y a su vez haremos una breve introducción al trabajo con imágenes, entre las cuales vamos a incluir formas también, imágenes que podemos nosotros construir a partir de determinados objetos que Excel me permite insertar en los libros, entre los cuales destacan, por ejemplo, los cuadros de texto, donde nosotros podemos incorporar textos aparte de las celdas en las que podemos escribir. Nosotros podemos incorporar textos en forma de objetos flotando por la planilla para darle un mejor aspecto y mejorar inclusive la comunicación al usuario mediante estos objetos. Bueno, espero que disfruten de la clase. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos a la séptima clase. En esta ocasión vamos a comenzar la misma trabajando con gráficos. Para lo cual vamos a abrir el archivo preparado para esta ocasión. Esta clase nosotros trabajaremos principalmente con gráficos y vamos a incorporar alguna peculiaridad, algún trabajo con imágenes y con formas. Bien, voy a buscar por aquí donde tengo, ahí está, para asegurarme de que estoy en la carpeta correcta, séptima clase, ahí está, abrí el archito y que inicialmente contiene estos datos y enseguida vamos a guardar ya una versión del mismo, como siempre, con la palabra resuelto en su nombre, así ustedes cuentan luego con una versión sin realizar para poder trabajar con ella de la misma forma que yo lo hago aquí en mi demostración. Bueno, esto no carece de formato alguno, entonces vamos a voy a utilizar un estilo de título 2 para algunas celdas en la parte superior. Voy a poner, estos son importaciones de coches por marca en unidades, expresado en unidades e importes. En principio, la representación gráfica de los datos que están en números es algo que Excel hace de muy buena manera. Entonces es lo que vamos a nosotros introducir y luego profundizar un poquito con el trabajo con esos objetos que son los gráficos. Les decía, estos son los importes, acá están expresados. Vamos a poner en y le voy a poner este simbolito eventualmente para utilizar ese subtítulo ahí, estilo de celda de título 3 le voy a poner. Ahí está. Así que tengo un título 2, título 3 y esto ustedes ya conocen las tablas, así que sabrán de las bondades de las mismas, así que voy a hacer eso, voy a convertir mi rango en una tabla y esto, lejos de impedirme trabajar con gráficos y otras cosas basándome en esos datos, al revés, me va a significar en algunos casos una ventaja. De hecho, ya desde el punto de vista estético ya cambian los datos, simplemente con cubrir mis datos con una tabla. Ya estoy en ventaja con respecto a los datos comunes. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle un formato más adecuado a la parte numérica de mi tabla, de tal forma que cuando eso se vea reflejado en el gráfico, luego vamos a aprender eso, que el formato repercute en el gráfico, o sea que en todos los lugares donde en el gráfico aparezcan números van a aparecer formatos, los formatos que en principio tengamos en la planilla. Por lo tanto, le voy a poner, y aunque en principio parece que no lo necesita,
Voy a ponerle un formato de número con separador de miles a los números. Ahí está. Y sin decimales. Y aquí que podría perfectamente utilizar el símbolo de dólares americanos. Capaz que me decanto por usar el formato el mismo que utilicé para acá, el separador de miles y sin decimales. Entonces, así que podría haber puesto perfectamente en ambos a la vez el mismo formato tienen ahora. Bueno, esto en el caso de las unidades no se nota para nada el formato, pero nosotros sabemos que tiene, y en el caso de que en algún momento alguien incluya un número que supere los 1000, el punto de separación de miles se va a apreciar allí. En el caso de los dólares sí, porque son millones, así que perfectamente vamos a poder leer ahora muy fácilmente los datos. Bueno, concepto fundamental. Para graficar, nosotros necesitamos proporcionarle al programa una selección de datos. O sea, le tenemos que avisar, dicho de forma más coloquial, le tenemos que avisar qué es lo que queremos graficar. En nuestro caso, vamos a graficar en primera instancia, en el gráfico más común que existe, las marcas en función de los importes, o los importes en función de las marcas, podríamos decir. Entonces, tenemos que hacer una selección múltiple aquí. Necesito seleccionar las marcas y con el control presionado desde importes hasta el final. Es muy importante cuando estoy haciendo selecciones múltiples, es muy importante que el tamaño de ambas, en este caso ocupa 6 celdas, ambos bloquecitos de selección son de 6 celdas, necesito que sean del mismo tamaño. El hecho de que esto en una exceda o quede corto me va a repercutir en que el gráfico no quede bien hecho. En cuyo caso la recomendación más certera y sabia sería que si no me quedó bien seleccionado y el gráfico salió mal a causa de esa mala selección, lo que tengo que hacer es tirar el gráfico y volverlo a hacer. Tengo que reseleccionar y volver a generar el gráfico. Bien, ¿dónde se encuentra todo esto? ¿Dónde se encuentra? El punto de partida es insertar el gráfico. Esto está en la pestaña Insertar, en el sector homónimo, en el sector gráficos. Aquí, aparte de diferentes tipos de gráficos, esto tiene diferentes botones que incluyen variantes de uno o varios tipos de gráficos. Hay otros botones, por ejemplo, el gráfico recomendados y el gráfico dinámico y los mapas que son para otras situaciones, las situaciones más habituales, y en el caso nuestro, nosotros vamos a elegir alguno de los tipos de gráfico y alguna de las variantes tenemos que elegir, decantarnos por alguna de las variantes de ese tipo de gráfico. En el caso nuestro, y a los efectos de conocer en principio las partes del gráfico, el gráfico más conveniente para eso es el gráfico más popular, digamos, el de columnas agrupadas. Se llama en 2 dimensiones. Suele ocurrir en Excel que encontremos variantes en 2 y 3 dimensiones siempre que el gráfico lo permita. Por ejemplo, columnas hay en 2 y en 3 dimensiones. Barras hay en 2 y en 3 dimensiones. Bien, entonces vamos a escoger dentro de las barras de 2 dimensiones hay 3 variantes. Agrupadas, esto es cuando existe más de una serie de datos, los diferentes puntos de serie aparecen uno al lado del otro. Cuando se trata de apilados, entonces aparecen uno encima del otro los puntos de datos. Y apilados al 100% es para ocasiones bien particulares donde necesito que la totalidad de los datos representen el 100% y se decante o se divida proporcionalmente los diferentes puntos de serie. Es para casos bien particulares, así que no nos vamos a detener en ello. Les decía, para
empezar conociendo el gráfico, o para conocer los gráficos el más adecuado suele ser el gráfico de columnas agrupadas y en dos dimensiones. Bien. En principio, esto es un objeto que queda centrado en la pantalla donde nosotros tenemos los datos, donde estamos trabajando con los datos acá. Bien. El trabajo de dibujar el gráfico acá es acompañado sobre los datos con unos indicadores de selección donde el marco celeste o azul significa los datos en sí de la serie representada. La serie son el conjunto de todas las columnas en este caso. En un marco rojo está el título de la serie, que coincide con el título del gráfico, cosa que nosotros ahora dentro de un momento vamos a poder manejar a nuestra conveniencia. Y por último, lo que se llaman las categorías, que en este caso son las marcas, figuran en el eje de categorías. El eje horizontal en un gráfico de columnas es el eje de categorías, y están rodeadas por un marco de selección de color violeta. Bien, entonces tenemos indicado sobre los datos. Esto nos permitiría eventualmente excluir o incluir, si nos hubiésemos quedado corto o agregamos datos en algún momento, incluir nuevos datos. El movimiento de arrastre del punto de arrastre del indicador de los datos en sí, o sea, los datos de la serie, me permite extender la serie, lo que el gráfico representa, extender o contraer lo que el gráfico representa. Bien, cosa que se puede hacer de otro lado, que después les voy a mostrar, pero en principio está bueno que distingamos eso. Les decía, en principio el gráfico es un objeto. Entonces, ¿qué quiere decir que es un objeto sobre la hoja Excel? Que nosotros podemos correrlo, moverlo de lugar y ubicarlo donde a nosotros nos convenga, o sea que no está atado a la planilla, no está sujeto a celda alguna, sino que está flotando, se le llama, por encima de la planilla. Eso nos da la ventaja, como les decía, de poderlo mover a nuestra voluntad. Bien. Primer destaque que debemos hacer es el tema de las herramientas. Al igual que pasaba con las tablas, en el caso de los gráficos necesitamos herramientas específicas para trabajar con él. Si bien hay alguna excepción donde nosotros debemos salir de las herramientas específicas del gráfico para hacer alguna cosa, en general todo el trabajo se hace con las herramientas disponibles para el gráfico, que por cierto se encuentran en una pestaña que está subdividida o dividida en dos partes, en diseño y formato, herramientas de gráfico, diseño y formato. En el caso de las versiones más recientes omiten la pestaña que incluye estas dos, como pasaba con las tablas, que eran herramientas de tabla, diseño. Acá decía diseño de tabla en el caso de estas versiones más actuales. En la versión más actual de Excel. En este caso, herramientas de gráfico, diseño y formato se transformaron en diseño de gráfico y formato, pero en realidad son exactamente la misma concentración de herramientas que vamos a encontrar en versiones anteriores de Excel. Bien, así que tenemos diseño de gráfico y tenemos esa serie de herramientas que ahora, en la medida que la vayamos usando, como siempre, vamos a ir incorporando aquello que nos convenga en cada caso. Y lo mismo nos va a pasar con la parte del formato, que en su momento, cuando necesitemos utilizar herramientas para formatear diferentes cosas, allí lo vamos a tener. Bien. ¿En qué otro lugar encontramos herramientas? Bueno, la particularidad que tienen los gráficos es que tenemos herramientas también en el lateral
derecho del gráfico aparecen tres botoncitos, uno con un signo de más que significa elementos del gráfico y me permite agregar o quitar elementos que estén faltando o en exceso. Diseño, esto me permite escoger entre diferentes estilos de gráfico y cambiar inclusive la paleta de colores, y el tema del filtro que me permite representar una cosa u otra dependiendo de mis necesidades. Acá voy a tener acceso a lo que son las series y las categorías para poder anular alguna representación. Bien, o sea que esto se complementa perfectamente con lo que nosotros vimos en los marcos de selección. Aquí los marcos indicadores de la selección que vimos que eran una herramienta también que me permitía seleccionar. O sea que si quisiera sacar alguna categoría en particular de aquí, yo lo podría hacer simplemente descliqueando. Dejo solo esas de ahí, aunque en el área de datos esté todo seleccionado. Como este botoncito tiene la particularidad de que la selección que nosotros escojamos hay que apretar el botón de aplicar, si no funciona, no toma los cambios. Ahí yo no quise tomarle los cambios, así que no apreté el botón de aplicar y ya quedó tal cual lo habíamos hecho. Bien, bueno, eso es en principio. Entonces tenemos las herramientas acá arriba. Estas herramientas que están en estos tres botoncitos están también en la pestaña diseño de las herramientas de gráfico. Si yo voy arriba a donde están las herramientas de gráfico, en la parte que dice diseño de gráfico, en el caso mío, en el caso de otras versiones anteriores decía simplemente diseño, entonces voy a encontrar las mismas cosas. En la parte izquierda el signo de más que me permite agregar y quitar y sacar de la representación elementos del gráfico, lo tengo por aquí. Está representado de forma diferente, pero es exactamente la misma herramienta. Me permite con los diferentes elementos del gráfico, que es en lo que nosotros nos vamos a concentrar a continuación. Vamos a ver los diferentes elementos del gráfico. Bien. En cuanto al botón que tiene forma de pincel de pintor acá, de pintor artístico, que significa estilos y colores, están aquí. En los estilos de diseño encuentro los mismos estilos que tengo por aquí. Y en la parte de cambiar colores voy a obtener la misma paleta que obtengo al presionar color dentro de la herramienta que tiene forma de pincel. Bien. Bueno, muy bien. Entonces eso es la ubicación de las herramientas. Hay un tercer lugar que contiene herramientas que eventualmente nosotros vamos a ver un poquito más adelante cuando necesitemos trabajar con alguna cosa puntual del gráfico. Bien. En principio, el gráfico como objeto en la hoja donde están los datos tiene un determinado tamaño. Si yo voy a la pestaña formato de herramientas de gráfico, a la derecha arriba, en la parte del formato, y a la derecha del todo donde dice tamaño, yo puedo regular allí. En principio esto mide 7,62 centímetros por 12 de ancho, 7 de alto con algo por 12 con algo de ancho. Podría, por ejemplo, decirle que mida 20 de ancho y que mida 14 de alto. Entonces tengo un gráfico mucho más importante. En determinado momento me puede interesar cambiar la ubicación del gráfico. Pero en principio, y a los efectos de agregarle algunos elementos antes de cambiarlo de ubicación, de cambiarlo de hoja para seguir el trabajo con el mismo, vamos a hacer lo siguiente. El título, que actualmente dice importes aquí, yo lo voy a cambiar por una referencia al título de mi planilla. Entonces, esto es importante porque es una manera de hacer que si hay cambios en la planilla, en el gráfico repercuta directamente sin necesidad de
tener que estar escribiendo manualmente el título. Entonces yo sí puedo hacer esto. Si tengo el título puedo hacer esto, y si no tuviera el título lo habilito desde aquí, desde el signo de más, título del gráfico. En este caso está habilitado, está agregado, así que lo voy a seleccionar. Y en el caso de que quiera ponerle un título diferente al que me sugiere Excel, una aclaración: el título no siempre está presente, hay veces que no está presente, y por lo tanto lo tenemos que habilitar desde ahí. Si no está presente lo habilitamos, y si luego que ya está la etiqueta del título lo señalo, y en lugar de escribir directamente voy a ir a la barra de fórmulas, esto es al lado de donde dice f de x allí, ahí va, y voy a hacer es igual, y voy a señalar donde está escrito el título, lo que quiero que oficie de título, y le doy enter. Entonces automáticamente se refleja en el título. Entonces aquí podría, por ejemplo, agregarle que son del año 2024, por decir algo, y ahí me quedó repercutiendo en el gráfico lo que yo escribí en el título de mi planilla. Bien, es una cosa. Bueno, y después vamos a agregarle algunos elementos que el gráfico adolece, que no tiene en este momento, y luego voy a cambiar el gráfico de lugar, lo voy a llevar para una hoja donde no haya más nada, que no me moleste ninguna otra cosa. Entonces allí les voy a dejar con cada componente con un cartelito. Bien, bueno, en principio voy a hacer lo siguiente: le voy a agregar los títulos de los ejes. Miren esto, cuando yo despliego el contenido del signo, voy a correr un poquito, voy a desenfocar, así aparece de este lado acá. Cuando yo despliego el signo de más, esto me muestra lo que está seleccionado, es los elementos que están habilitados en el gráfico. Lo que está sin selección es lo que está faltando. Por ejemplo, títulos del eje no tiene ninguno de los dos títulos del eje. Si yo le pongo aquí, esto me habilita ambos títulos de eje. Si quiero habilitar solo uno, entonces elegiría entro con la flechita y elijo el que corresponde. En este caso voy a poner ambos, así que le pongo desde ahí. Y le voy a habilitar las etiquetas de datos, luego vamos a hablar un poquito de ellas. En la tabla de datos, si pongo la etiqueta en la tabla de datos, que es esa tablita que aparece allí abajo, si yo le habilito, no tiene sentido si habilito uno que tenga el otro. En general es uno u otro. Y las barras de error, la línea de tendencia, son cosas específicas para diferentes, para situaciones un poco más complejas, no vienen al caso. Las líneas de la cuadrícula son esas liñitas que acompañan cada uno de los números del eje de valor. Y la leyenda, que no está, yo se la voy a agregar, pero le voy a decir que la ponga en la parte inferior, porque me conviene más que esté ahí a los efectos de mi ejemplo. Bueno, y aquí entonces el gráfico con todos los elementos. Ahora, en el caso del título del eje, en esto dice el compendio de datos, aquí el subtítulo dice importes en dólares, así que voy a utilizar ese subtítulo. Entonces repito el procedimiento para el título del gráfico. Siempre que puedo, yo puedo señalar aquí, ir a la barra de fórmula, poner es igual y señalar una celda que tenga el contenido que quiero que aparezca en esa etiqueta en particular. En el caso del título del gráfico y el título de los ejes, puedo hacerlo. No, las etiquetas no se generan automáticamente, se ponen en forma general la mayoría de las veces. Entonces yo puedo decirle que son importes en dólares, y acá esto debe ser marcas, así que el título del eje de la categoría le voy a poner marca. Ahora tengo todo debidamente documentado. Antes de cambiarlo de lugar, podría eventualmente escoger algún estilo de diseño que me convenza más. Por ejemplo, alguno que me permita mostrar
alguna cosa en particular. En realidad me voy a quedar con este, pero le voy a cambiar el color. Le voy a cambiar el color de la escala de tal manera que las barritas estén de otro color. Una paleta de colores 3, cambié la paleta de colores. La primera serie de esa paleta de colores es este color anaranjado. Esto depende de la versión y el tema de Office que tengamos, ¿sí? Entonces, puede ser que ustedes tengan un rojo o algún otro color allí. Y no quiere decir nada, no quiere decir que esté mal, sino que simplemente como hay diferentes versiones. Así que lo dejé en anaranjado. Bien, en principio entonces nuestro gráfico es un objeto en una hoja Excel. Nosotros podemos alojar el gráfico en una hoja exclusiva para él. Entonces voy a hacer las dos cosas. Primero voy a copiar el gráfico, lo voy a copiar y voy a generar una nueva hoja en la que voy a poner gráfico de importaciones. Me voy a parar en una celda en particular, por ejemplo aquí en la C6 me paré y le voy a decir que me pegue lo que tengo copiado en el portapapeles. Bueno, ahí tengo una réplica del gráfico, lo tengo en dos lugares. Y ambos se comportan iguales, son mellizos. Por ahora se van a comportar idénticos en todos los sentidos. Bien. El asunto es que el gráfico puede estar alojado en una hoja exclusiva. Entonces puedo hacer lo siguiente. En lugar de copiarlo y pegarlo en algún otro lugar, yo ahora le voy a mover. Entonces para eso voy a dirigirme al botón que está específicamente diseñado para ello. En la pestaña diseño de herramientas de gráfico o diseño de gráfico, dependiendo de la versión, a la derecha de todo está el mover gráfico. Le voy a decir que se aloje en una hoja nueva que se va a llamar gráfico de importaciones y le voy a poner un guión y un 1 acá, porque no se pueden llamar dos hojas igual, no se pueden llamar. Bueno, esta hoja en la que el gráfico va a quedar alojado es una hoja nueva, todavía no está, es una hoja especial también, se llama hoja de gráfico y es distinta a la hoja habitual de Excel, o sea, esta no tiene celdas, es simplemente una hoja donde se soporta el gráfico. La única manera de generar una hoja de gráfico es moviendo a una hoja nueva un determinado gráfico. Entonces, cuando doy a aceptar, el gráfico ya no está más acompañando a los datos, está en... Entonces, tengo dos versiones del gráfico, una que es ocupando una hoja exclusiva y la otra ocupando como objeto en una hoja secundaria. Bueno. Ahora, a continuación, vamos a aprender a trabajar con determinadas formas y voy a aprovechar ese momento para mostrarles cómo utilizar las formas, pero aparte de eso, ilustrar las diferentes partes del gráfico utilizando unos rectángulos que tienen adentro determinados textos. La idea es que pongamos aquí cartelitos indicando las diferentes partes que componen nuestro gráfico. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar la versión del gráfico que se encuentra como objeto en una hoja, vale decir, tengo bastante espacio acá yo para poder moverme y agregar cosas alrededor de mi gráfico de tal forma de no invadir demasiado el gráfico en sí con esos cartelitos. Para insertar ilustraciones en el botón de insertar ilustraciones hay diferentes cosas. Más adelante después vamos a trabajar con una imagen, pero en principio vamos a insertar una forma de tipo rectángulo. Este dibujo tiene
determinadas características y sus herramientas también. Vieron que dice formato de forma, está desde la galería de las formas, hay uno en particular, tiene el relleno azul, el borde azul y tiene las letras de color blanco, o sea que lo que yo escriba ahí va a quedar de color blanco. Bien, y por ejemplo, voy a usar esto para describir. El tamaño quería mostrarles. Aquí dice que mide 1,25, lo voy a poner de 1,2 por... Vamos a ponerle 1,2. Y le vamos a poner acá de 4 de ancho. Bueno, no está queriéndome mucho esto con el tema de la precisión. Yo quiero 1,2 por 4. Bueno, parecido. Eso es. Eso debe ser por la relación de aspecto. No, está. Bueno, vamos a ponerle un texto dentro de esto, por ejemplo, editar texto, le voy a poner acá y le voy a decir que es el área del gráfico. El área del gráfico es el paño mayor. Pues yo hago clic en el bordecito acá, lo que queda seleccionado es el área del gráfico, es el paño mayor donde está todo contenido. Está contenido todas las etiquetas que bordean el área de trazado, que es el otro área. Entonces voy a aprovechar este mismo cuadrito para poner el mismo tamaño y el mismo aspecto del cuadrito para poner todos los demás componentes. Entonces, antes de copiarlo, antes de replicarlo para poder utilizarlo nuevamente, le voy a decir que se centre el texto al medio y al medio. Para eso fui a la pestaña inicio. Vieron que me salí de las herramientas de la forma, me fui al inicio donde se trabaja con la alineación. En este caso es alineación, pero no es de la celda, sino del objeto. Y acá voy a hacer lo siguiente, voy a insertar una nueva ilustración con forma de flechita. Entonces le voy a decir que desde la mitad de la arista de mi rectángulo, de mi forma en forma de rectángulo, señalo para allí. Las formas en forma de flecha también tienen un valor preestablecido. Yo la voy a poner un poquito más gruesa, de tal manera que quede más elegante así. Entonces ahí tenemos un indicador para el área del gráfico. Y entonces lo que les proponía era lo siguiente: yo voy a señalar las dos cosas y si hago copiar y cuando pego, entonces tengo un conjunto de flecha y rectángulo que voy a poder apuntar en este caso a otro lado para decirle que esto es el área de trazado. Vuelvo a señalar ambas cosas, copio y lo voy a pegar por aquí arriba y le voy a decir que esto es el título del gráfico. Y así sucesivamente. Bien, así que tenemos el área del gráfico, el área de trazado, el título del gráfico. Voy a copiar nuevamente esto. Y voy a poner la flechita sola de otro lugar, desde otro lugar, para indicar que esto es el eje de valores, se llama esto. Ahí va, eje de valores. Ahí voy a acomodar esto que quede exactamente donde debe. Y así sucesivamente. Podría completar todo, de hecho lo voy a hacer así, de la siguiente manera. Voy a señalar esto con esto. Copio para acá.
Ahora tenemos el otro eje, que es el eje de categorías, que lo voy a indicar desde aquí. Eje de categorías, por lo tanto estas son las categorías. En algún caso voy a necesitar lo siguiente, voy a necesitar copiar el objeto y necesito dos flechitas, entonces voy a señalar una de acá, la voy a mover desde aquí. Esto y esto otro son las categorías. Estas son las categorías, este es el eje de valores, ese es el eje de categorías. Esto se llama leyenda, por lo tanto voy a hacer esta copia. Le voy a decir que se llama leyenda. Voy a copiar este que tiene dos flechitas porque voy a aprovechar las dos flechitas para hacer lo siguiente. Uno para aquí y otro para aquí. Y voy a ponerle títulos del eje. Como señalé los dos, voy a poner en plural títulos de los ejes. Ahí van los dos títulos de los ejes. Y me están faltando las dos cosas fundamentales que acá vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a copiar el que dice categorías y voy a incluir dos flechitas. Una y dos. Para señalar lo que son lo que sería la serie. Yo señalé las categorías. En esta situación especial, mientras hago esto les voy explicando, en esta situación en particular, la serie es una sola, pero podría tener más de una serie. Es el gráfico, más de una serie, quiero decir. El gráfico puede tener más de una serie. En este caso hay una sola, por eso voy a poner simplemente serie. Y ahora con esto voy a copiar y le voy a decir que esto y esto de aquí bien, ustedes ya se los mencioné, ustedes ya lo saben, eso se llaman etiquetas de datos, así que les voy a poner aquí etiquetas de datos. Bien, y así. Esas son las partes componentes del gráfico. Bien, y ahí aprendimos a trabajar con formas de una manera bastante integrada al trabajo que era el gráfico, y ahí lo que hice fue agregar diferentes formas, que en realidad agregué una, empecé con una, quiero decir, y una flechita, una forma tipo rectángulo con texto y una flecha.
y después fui copiando en la medida que fui necesitando, de tal manera que todos los rectángulos se supone que me quedaron del mismo tamaño. Bien, esto les va a quedar como una referencia teórica, digamos, a los efectos del gráfico. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerle alguna modificación extra, cosa de que ya les quede bien esto. Por ejemplo, me podría interesar rellenar en particular el área de gráfico de este gráfico, valga la redundancia, entonces con algún color especial. Y eso lo puedo hacer desde dos lugares. Puedo simplemente seleccionar todo el área del gráfico, esto es hacerle clic en lo de más afuera aquí e ir al formato, herramientas de gráfico, formato acá, y acá ponerle en el relleno de la forma. Podría escoger algún color de la paleta. Podría ser que me interese algún degradé en particular, por ejemplo. Con un solo clic estoy haciendo que esto quede mucho más elegante. Si quiero profundizar con algún trabajo de eso, bueno, entonces ahí tengo que hacerlo por esta vía. Le tengo que decir que modifique lo que yo tenga seleccionado. En este caso quiero modificar todo el área del gráfico. Entonces, el camino natural es clic y en la parte del formato donde dice selección actual, a la izquierda de todo acá yo tengo para seleccionar diferentes partes del gráfico. Esto es todas las partes que este gráfico, mi versión de este gráfico tiene. Porque acá hay cosas que yo agregué porque no estaban. Por ejemplo, las etiquetas de datos no estaban, la leyenda no estaba, la agregué acá. Bueno, cualquiera de las cosas que yo quiera modificar, en este caso es el área del gráfico, voy a señalar aquí y le voy a decir aplicar formato a la selección. Eso va a redundar en un panel de herramientas en la parte derecha que está enfocando lo que yo tengo seleccionado en ese momento. Formato del área del gráfico, dice acá. Pero si yo cambio ahora la selección desde aquí, por ejemplo, voy al área de trazado, dice formato de la línea de trazado, ¿no? Área de trazado, y es lo que está indicándome la selección actual. Entonces, puedo modificar. En este caso, lo que quería hacer para que se notara bien el área de trazado con respecto al resto, voy a ponerle al área de trazado le voy a poner un borde, a la otra le puse un relleno, entonces a esta que es transparente por ahora le voy a poner un borde. De la siguiente manera, estoy en el formato de la línea o área de trazado, voy al borde, le digo línea sólida y ahí tengo que escoger un color de línea porque si no por defecto me pone una de primer color de la paleta que es azul para nosotros acá. Voy a elegir un gris ni muy oscuro ni muy claro de tal manera que se note que hay un área de... Bien, el eje de categorías tiene otro color, tiene otro gris más clarito, así que voy a señalar el eje de categorías y le voy a poner en la parte de la línea una línea sólida y el color ya me quedó escogido con el color anterior, o sea que ahora tengo todo bordeando toda el área de trazado bien delimitada, esto que habíamos puesto acá, quedó el área de trazado. Bien, bueno. Voy a marcar el área del gráfico nuevamente y le voy a repetir el proceso. Le voy a poner una línea sólida con las mismas características que le puse a la línea del área de trazado. Ahora se la puse al área de gráfico también. Simplemente con elegirle línea sólida, esto ya me quedó con una línea. Entonces ahora tengo las dos áreas bien delimitadas. El relleno del área de gráfico. Eventualmente si quiero cambiar el color a toda la serie, hoy lo cambiamos desde el estilo, acá elegimos el color y cambiamos el color de toda la serie, pero puede ser que no me guste ese color que tengo en este momento y quiero ponerle otro distintivo. Bueno, entonces señalo la serie y ahora estoy en formato de la serie de datos, en la parte del relleno, que es este tanque de pintura, relleno y borde. En la parte del relleno le pongo relleno sólido, o sea, lo saco del automático y le pongo relleno sólido y yo puedo escoger acá el color que quiera ponerle. Habíamos puesto el anaranjado, le voy a poner otro, supónganse que le pongo el verde. Ahí. Y así
podría seguir haciendo modificaciones en las diferentes partes, pero en principio eso sería el trabajo con gráficos. Para terminar el esquema que me sirvió para mostrarles las diferentes partes del gráfico, bien, primero que nada cerré el panel ese para que no me ocupe espacio, y en esta hoja puede ser que sea un buen lugar donde dejar el ejemplo acá. El ejemplo del gráfico con todas las partes. Entonces lo que voy a hacer, voy a insertar una forma en tipo de rectángulo que voy a hacer que cubra todo esto, cubra todo lo que yo tengo. Le voy a cambiar el color, le voy a decir que tenga otro color distinto al que inicialmente tiene. Puedo elegir, supónganse que voy a elegir un grisecito ahí. Ahí va. Pero ¿qué pasa? En principio la forma es opaca y la puse en último término, por lo tanto me está tapando, no estoy viendo todo lo que esto tiene por detrás. Entonces voy a ir a herramientas de dibujo, formato de forma en el caso mío, y voy a decirle en la parte de organizar que la envíe por detrás de todo, por lo tanto que la envíe al fondo. Enviar atrás, despliego y le mando al fondo. Esto hace que se vaya por detrás de todo lo que antes tenía, incluyendo los cartelitos que identifican las diferentes partes del gráfico. Bien. Complementando los conceptos, formas también son, por ejemplo, las etiquetas que están involucradas en el gráfico, pero estas tienen las herramientas al alcance del gráfico. Si yo señalo, ¿se acuerdan el título del gráfico? Una de las primeras cosas que hicimos, que fue gestionar este título, generar este título. Bien, yo los puedo señalar y decirle que adopte alguna forma de etiqueta desde un estilo de forma, pestaña formato de herramientas de gráfico, o podría eventualmente decirle que tome la forma de un WordArt, y esto puede estar interesante porque estas maneras de poner los textos están bien atractivas, son bien atractivas, y manejándolas con precaución, entonces podría llegar a tener un lindo título ahí. Voy a tratar de que quede armónico. O sea que la fuente la puedo modificar desde alguno de estos sectores. La fuente del título, quiero decir, una etiqueta la puedo usar como una forma y por lo tanto hacerle adoptar alguna característica que tenga incluida la fuente, o puedo usar un WordArt. Pero también puedo hacer lo siguiente, voy a hacer con las dos etiquetas que son títulos de ejes. Voy a señalar el título del eje de valor y voy a ir al inicio y le voy a decir que la letra sea en negrita y el color de la letra azul oscuro. Ahí. Lo mismo hago con la etiqueta del título de las categorías, donde dice marca acá, le digo que tenga en negrita y en azul. Entonces logré poner los títulos de otro color y con otras características en la fuente, distinto a lo que me venía por defecto, con un par de clics allí nomás. Bien. Bueno, muy bien. Esto les va a quedar a los efectos de que ustedes tengan las diferentes partes del gráfico. Yo se los incluyo en el archivo sin resolver, cosa que en una hoja escondida, si quieren, la pueden develar allí para mostrar las diferentes partes del gráfico. Bien. A continuación vamos a hacer otro ejemplo utilizando el mismo set de datos, el mismo conjunto de datos. Vamos a hacer otro ejemplo de gráfico.